Quiero hacer mención de algo antes de nada. Quiero hacer mención de algo que Dios me habló por allá por el libro de Génesis. Pero para eso me gustaría explicar algo con un poquito más de detalle para que usted me pueda entender con respecto a la misión que usted y yo tenemos asignada en la tierra. Anoche estuvimos hablando sencillamente de algo que creo que es de un nivel medio, pero absolutamente vital e indispensable para la iglesia de este tiempo, que es que podamos recuperar la esencia. Y estuvimos viendo el trasfondo de la estructura versus la esencia. Y llegamos a la conclusión que la esencia es lo importante y que la estructura, en la medida que cambian las cosas, puede experimentar cambios. ¿Sí? Diga conmigo la esencia. Pero necesito que analicemos algo que de alguna manera tiene que ver con esa esencia, podríamos decir desglosada, ¿sí? Descompuesta, si habláramos, ¿se usa esa palabra, apóstol, en matemáticas? ¿Se usa esa palabra descomponer el número? ¿Sí? O un concepto, descomponerlo, ¿se usa? Ah, ok, perfecto. No, porque no sé si descomponer le suena a echado a perder. Descomponer tiene que ver con abrirlo, con romperlo a algo, un número en este caso. Pero vamos a ver algo en el libro de Génesis, porque lo que vamos a leer a continuación, diga conmigo, es esencial. Es esencial para que nosotros podamos cumplir propósito. Hemos dicho que el propósito lo podemos definir con una sola palabra. El propósito lo podemos definir con una sola palabra: amar. A ver, dígalo conmigo: amar. Y en el tema de amar, la propia Biblia dice que su amor es incomprensible. Dígalo conmigo: incomprensible. O sea, es muy difícil de calcular, de gestionar, de encasillar, de categorizar, de entender. Por eso es importante que entendamos cómo Dios funciona. Dios es amor, nos mandó a amar, o sea, nos mandó a impartirlo a Dios en la tierra, pero la propia Biblia dice que es, dígalo conmigo, incomprensible. Entonces es común, es normal de que hayan cosas que yo escuche respecto al propósito o a la esencia de Dios que en un momento yo no las entienda. Es absolutamente normal. Lo que sí no debe pasar es creerme en ese terreno o en ese aspecto. Líbrenos Dios de creer que me lo sé todo. ¿Está conmigo? Porque estamos hablando de que Dios es amor y Dios es infinito, omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Es importante que entendamos, porque hay veces que la gente cree de que podemos saber todo al respecto, y con respecto a eso yo creo que Dios viene revelándose en la medida de la capacidad que nosotros tengamos. En el libro de Génesis nos va a dar de alguna forma 4 grandes principios que se van a derivar o van a ir acompañado de la idea de amar a los seres humanos, que tiene que ver con el propósito. Son herramientas fundamentales para que usted y yo podamos cumplir propósito. Que si nosotros decimos amar, de hecho se lo voy a mostrar en los próximos minutos, que si nosotros decimos amar y no entendemos estos conceptos, entonces como que nuestro amor se queda flaco o no está a la altura de lo que Dios quería que hiciéramos. Voy a darle un ejemplo. Juan nos confronta continuamente con esos conceptos. Por ejemplo, Juan dice algo muy importante. Dice que el que no ama a su hermano no puede amar ¿a quién? A Dios. Es importante que nosotros entendamos, y el que ama a su hermano ha conocido a Dios. Es importante que comprendamos de que hay parámetros o hay operaciones o manifestaciones en la vida del hombre que son una evidencia de que nosotros de alguna manera somos canales conductores de ese bendito amor. ¿Cuántos queremos ser utilizados? Al margen de ser practicantes, ¿sí?, de una doctrina o de una religión. La idea es que usted y yo podamos verdaderamente amar. Mire, hace unos días atrás me salió algo y dije algo que normalmente nunca lo había dicho, pero es tan sencillo.
le dije a los hombres y personas que estaban conmigo, le dije, tomen un cuaderno y tomen nota de a cuántas personas ustedes han podido manifestarles el amor de Dios durante el día. O sea, a cuántos le han podido dar, a cuántos le han podido perdonar, a cuántos han podido mostrarle una especie de hecho de afecto o de cariño, a cuántos le han podido ayudar, con cuántos han podido colaborar. Hagan una lista para que al final del mes podamos tener algo que parece casi de jardín de infantes, pero que podamos tener una noción de si verdaderamente yo estoy amando o no. ¿Me está comprendiendo? No le he dicho que hagamos una lista de cuántas canciones, predicaciones, oraciones hayamos hecho, sino de a cuántos hemos podido amar, a cuántos hemos podido ayudar. No sé si a usted le gusta hacer ese tipo de cosas. Usted es de los que siembra, usted es de los que en algún momento reparte, ha tenido el alto honor de hacer cosas extraordinarias o algo bello por alguien, de solucionarle la vida en algún sentido. Ha tenido el privilegio de sembrar coches o carros, como decimos acá, propiedades para solucionarle el problema habitacional a alguien. ¿Ha podido Dios usarlo en esa dimensión a usted también? ¿Estaría usted dispuesto a que Dios lo use en esa esfera de amor? ¿O solamente usted quiere que Dios lo use en la dimensión de entregarle un pan de vida a alguien, una oración o un versículo bíblico? ¿Verdad que tenemos que ser eficaces en esto? Créame que seríamos altísimamente eficaces si nosotros pudiéramos manifestar el amor de Dios en esa dimensión. Y la sociedad necesita de este tipo de cosas. Ok, pero no quiero complicarlo ahora mismo con eso. Venga conmigo al libro de Génesis rápidamente. En el capítulo 2, por favor, en el verso 8 en adelante, vamos a leer algo que es crucial, que tiene que ver con, de alguna manera, ese plan de Dios de salvación con el hombre en el Génesis. En el Génesis está proyectado el plan de salvación a través de Adán. Recuerde que Adán goza del mismo nombre delante del Padre que goza nuestro Señor Jesucristo. Adán y luego nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán. ¿Por qué? Porque hay un parentesco, hay una similitud muy estrecha entre lo que vino a ser uno y entre lo que vino a ser el otro. Lo que pasa es que el primero decepcionó en su andar, pero en realidad vinieron a cumplir operaciones similares. Ahora, Génesis capítulo 2, verso 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí, dice, al hombre que había formado. Dígalo conmigo, formado. Se da cuenta que no dice que había creado. El hombre fue creado en el capítulo 1 y con características diferentes. En el capítulo 2 lo que recibe el hombre es formación. No sabemos cuántos miles e incluso podrían haber pasado millones de años entre el capítulo 1 y el capítulo 2. No lo sabemos. De hecho, la naturaleza de uno es diferente, la dieta de uno es diferente, los animales que existen es diferente. De hecho, se va a llevar una sorpresa si usted analiza en el original los animales creados en el capítulo 2, y la Biblia dice claramente que Dios creó animales mudos. En el capítulo 2, la creación del 2 son animales mudos, y eso me llamó la atención poderosamente. Yo no sé si lo habían notado eso en el hebreo. Entonces, en el capítulo 2, los animales creados, dice la Biblia que eran, dígalo conmigo, mudos. Y esto me llamó la atención porque en el capítulo 1 también hubo una creación. Entonces uno dice, ok, si en el capítulo 2 los animales que crearon eran mudos, entonces los anteriores, ¿cómo eran? Pero a usted no hay que especularle porque usted ha visto o ha leído que las serpientes hablaban en el capítulo 2. ¿Es así o no? Entonces, lo que estoy tratando de decirle con esto es que cuando Dios comenzó todo este proyecto, dígalo conmigo, evangelístico, hay una tierra caída que tiene que ser redimida. Dios lo pone al hombre en el huerto del Edén y el plan de Dios es que el hombre multiplique el huerto, que la tierra de alguna manera se pueda volver una oportunidad para los que van a nacer después de Adán. Pero Dios le dijo algo muy importante, le dijo que la labrase y la guardase. La tenía que proteger. Mucha gente se pregunta y dice, ¿pero de qué? Claro, la tenía que proteger
de alguna manera de una creación anterior que ya estaba caída o enjuiciada en algún momento, pero que estaba aún una parte sobre la tierra. Y si no, ¿de dónde salió la serpiente? Y si no, escuche, no tenemos que ir lejos, ni tenemos que remontarnos al pasado. Si usted camina sencillamente por un zoológico y usted va a ver dos tipos de creaciones. Va a haber una creación reptiliana con una piel, con una naturaleza e incluso genéticamente diferente. Por eso es que a un lagarto usted le corta la cola o una pata y le vuelve a crecer. Pero la creación posterior no tiene esa capacidad de reciclarse o autogestionarse o autosanarse. ¿Sí? Es una especie de capacidad genética. Incluso la ciencia hoy los está estudiando porque dice, ¿cómo puede ser que le cortemos la cola y le vuelva a crecer? Y algo que no le pasa al ser humano, ni siquiera a los animales de esta era. Tienen un pelaje diferente. Yo creo que usted lo ha notado eso. Diga conmigo, dos naturalezas. Dos naturalezas, una más antigua, e incluso eso no está fuera de nosotros. La ciencia o la neurociencia ha descubierto que eso está dentro nuestro. Por eso dice la neurociencia de que usted en esta era, o lo que sería dentro de la creación adámica, su cerebro evolucionó. No saben cómo. No sabe, cuando digo evolucionó, entiéndase lo que estoy tratando de decir. No es que su cerebro evolucionó en el sentido de que se desarrolló solo, sino que su cerebro sufrió cambios. En algún momento alguien ejerció cambios. No saben si fue a nivel genético, no saben si alguien le hizo un injerto, pero la cosa es que nuestros antepasados tenían más marcado un cerebro, el que se lo conoce en la propia ciencia como reptiliano. Y de repente usted desarrolla otra dimensión cerebral con otra serie de capacidades. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos estamos felices? Mírelo al que tiene al lado suyo, por favor, y dígale, estoy empezando a entender cosas de ti. Por favor. Ok. Bien. Génesis. Entonces Dios lo establece al hombre en el huerto y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol, dice, de la vida, dice, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya lo conoce. Y salía del Edén, dígalo conmigo, y salía del Edén. ¿De dónde salía? Quiero que comprenda cuál era el plan evangelístico. El plan evangelístico para la redención de los vivientes en el planeta era hacer salir un río, ¿sí?, del Edén. Ese río hoy no está en Edén, no está en la Mesopotamia o en la cuenca del Éufrates en Medio Oriente, sino que ese río está dentro de nosotros. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿sí?, correrán ríos. Y no lo dice correrá un río, dice correrán ríos. Porque es un río que se tiene que abrir mínimo en ¿cuántos brazos? En 4. El tema es que cómo hago evangelísticamente, cómo hago para hacer influencia en el mundo, cómo hago para afectar mi entorno, cómo hago para cumplir propósito con ese amor que básicamente es ese gran río, ese poder del Espíritu Santo que fluye de adentro mío, que se tiene que abrir en 4 grandes brazos. O sea que tiene que fluir de adentro mío básicamente 4 principios fundamentales para que podamos ser eficaces. Entonces Dios, en su ingeniería divina, hizo que del huerto pudieran fluir estos 4 ríos con los cuales Dios iba a afectar el mundo. Por eso cuando nosotros vemos a los historiadores que dicen que ahí comenzó la vida, en la cuenca del Éufrates, en la Mesopotamia, nos damos cuenta de que la vida ahí no ha comenzado una sola vez, ha comenzado en varias oportunidades. Y si nosotros lo analizamos ahora, nuevamente está comenzando algo en Cristo Jesús. Diga conmigo, un río. De ese río fundamental para poder nosotros cumplir con aquello a lo que nos han llamado y experimentar un evangelio. ¿Cuántos queremos experimentar un evangelio de verdad? ¿No tiene a veces la sensación
sin volvernos críticos de los demás, que parece que a veces personas practicaran solo una religión, una creencia, un ideal, pero parece como que el evangelio no les diera verdaderamente los resultados que están prometidos en la escritura. Porque el evangelio, diga conmigo, es resultados. El evangelio es resultados. Entonces yo me tengo que hacer esas preguntas. ¿Por qué hay cosas que no me funcionaron? Ok, es probable que sea falta de diseño. En la ingeniería divina está todo contemplado con detalle en todos los sentidos, pero a veces en nuestro afán, en la velocidad, en la ignorancia, la falta de conocimiento, la falta de búsqueda en el diseño, nos hemos saltado piezas fundamentales como las que vamos a analizar ahora. Entonces ese río se dividía en 4 brazos. ¿Está conmigo? El nombre del primero era Pisón, como dice el verso 11. Es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. El primer río, ¿no le llama esto la atención? El primer río o la primer cualidad que Dios le entregó a Adán en el huerto era que del huerto fluyera una herramienta que le iba a ser fundamental a Adán para poder revertir la situación del planeta. Y que era un río del cual había ¿qué? Oro. Dígalo conmigo, oro. ¿Cuántos conocen la historia verdaderamente del oro? Me deja que le cuente una historia y no es de ciencia ficción. No vaya a salir de este lugar diciendo el apóstol Alberto ve mucha tele o mucho Netflix. Pero yo quiero que piense conmigo porque le quiero contar un poquito una historia importante porque la mayoría de los seres humanos ignora este misterio. La primera pregunta que yo tendría que hacerle a usted es, ¿usted sabe de dónde proviene el oro o cómo se genera el oro en la tierra? ¿No hay alguien acá que haya alguna vez que haya estudiado al respecto, que haya aprendido? No hay nadie que tenga una noción de dónde proviene ese mineral. ¿De dónde? Un momento. Por supuesto que el oro está en la tierra. Pero la pregunta es, ¿de dónde proviene o cómo se formó? No hay nadie que lo haya investigado nunca. Estamos hablando de los metales más preciados de nuestro planeta, valiosos. Ahí hay un hombre que está dándole una explicación a la esposa. Le está diciendo, viene algo así, hizo así con la mano. ¿De dónde? ¿Cómo? Sí, esperen. Sabemos que viene de la tierra de una diversidad de lugares, vetas, ríos. Pero la pregunta es, ¿de dónde proviene o cómo se formó? Mejor dicho, ¿cómo se formó? Nunca nadie ha visto eso. Mire, le voy a dar un trabajo a alguien por ahí y ponga en internet ¿de dónde? Esta pregunta va a poner, ¿de dónde proviene el oro? Usted le va a creer más a Google que a mí. ¿De dónde? Momento, escuche. Del espacio. ¿De dónde? Del espacio. Del espacio. Del espacio. ¿De dónde? Dele un aplauso a Google, por favor. Quiero que me preste atención por un momento, porque la mayoría de los seres vivientes ignoran de dónde proviene el oro. El oro es el único metal o mineral que no se formó en la tierra. Sabemos que el resto se formó por determinados movimientos, temperaturas y situaciones por las que ha pasado el planeta. Pero el oro fue de fuera del planeta Tierra. ¿Cuál es la teoría de la ciencia?
Los expertos dicen que en el planeta Tierra hubo varios grandes impactos hace millones y millones de años, y lo que impactó contra la Tierra se desmembró y bañó el planeta Tierra de oro. ¿Le suena eso algo? Impactos sobre la Tierra de cuerpos de oro. ¿Le suena eso algo? Y de repente, escuche esto. Acá viene otra historia. Después usted lo busca. Escuche. Por eso es importantísimo que abramos la mente al conocimiento. Preste atención por un momento. Si usted lee un poquito sobre la civilización preadámica, que es una teoría muy profunda de la ciencia dice que hubieron seres en el planeta como los sumerios, que dice que fueron como esclavos de reyes que eran casi eternos, que gobernaron el planeta Tierra durante miles y miles de años. Ojo, por supuesto que hay documentos, arqueología, hay piedras, jeroglíficos que indican este misterio, pero lo misterioso de esto es que esos seres de alguna manera ponían a trabajar a seres vivientes en minas de oro. Por ejemplo, luego busque en Google la edad de las minas de oro africanas y usted va a ver que las minas de oro funcionaban antes de que Adán y Eva estuvieran en el planeta. Y usted va a decir, pero ¿cómo puede ser que hubieron seres que trataron de extraer el oro del planeta? Pero olvídese de eso, porque es solo un dato que quiero darle. Venga conmigo al presente, a esta civilización. Nuestra civilización corre una carrera furtiva detrás del oro. Y el que tenga el oro en su reserva federal será la moneda más fuerte de nuestro planeta. Entonces, si mi teoría es cierta, escuche y aclaro, en mi caso es una verdad, pero para usted solo tiene que ser una teoría de un predicador, Alberto Villanueva. Pero yo entiendo de que cuando Satán, el diablo, con sus demonios lo destituyeron, los mandaron a la tierra y lo descorporeizaron. Sus cuerpos tienen que haber sido de oro porque es la única manera de engastar las piedras preciosas. La piedra preciosa no se puede engastar ni en el hierro, ni en el bronce, ni en ningún tipo de mineral que no sea el oro. Y de repente, en el planeta Tierra las economías y las civilizaciones posteriores están trabajando arduamente para acumular el oro. Hay una economía globalizada tratando de alguna manera de reconstruirle el cuerpo inconscientemente al enemigo. Y no le puede sonar esto a loco, porque nosotros también estamos reconstruyendo un cuerpo, y es el cuerpo de la esposa del Cordero. Entonces, cuando yo analizo esta verdad, me tengo que preguntar, ¿qué cuerpo es el que yo estoy edificando? ¿El de la novia, la esposa del Cordero? ¿O inconscientemente el sistema y fuerzas superiores me tienen reconstruyendo un cuerpo de carácter material y económico, que ha sido, escuche esto, ha sido condenado a estar enterrado en el planeta Tierra? Solo va a pasar de mano en mano, pero nadie lo podrá sacar del planeta. ¿Me está comprendiendo? Esto nos ayuda a entender entonces un misterio. Cuando Dios lo puso a Adán en la tierra, le dio una herramienta fundamental, un río que es el Pisón, de donde de alguna manera está, diga conmigo, rodeado de oro. Dígalo de nuevo, de oro. Ese oro es de Dios. Ese oro está en las manos equivocadas e incorrectas hoy, porque Adán se dio el título. Adán le abrió la puerta a la muerte y se dio de alguna manera ese oro para que hoy sea mal administrado en nuestro planeta. Pero recuerde de que ese oro de alguna manera tiene que experimentar una transferencia.
tiene que pasar a las manos de la iglesia y no puede ser de manera mágica ni mística. Tiene que pasar a las manos de la iglesia de la manera que Dios se lo dio a Adán, por inteligencia. No puede ser por fuerza, tiene que ser por medio de la sabiduría. Dios, cuando lo constituyó a Adán en el huerto, no lo puso para que trabajara con la fuerza o con la musculatura, lo puso para que trabajara con la mente, con la sabiduría. Pero en este mundo las cosas están al revés. Los impíos son los que piensan y los buenos son los que hacen la fuerza. Mírelo al que tiene al lado suyo y dígale: cabezón, estás al revés. Por favor. Quiero que piense conmigo por un momento en algo. ¿Es más fácil o no? ¿O es lo mismo? ¿Es más fácil? ¿Es lo mismo? ¿O no es igual el hecho de tratar de expandir el evangelio con el oro de nuestro lado? ¿O es igual? Entonces el oro es una herramienta que Dios nos dio para nosotros poder bendecir al planeta. ¿Usted se imagina el oro en nuestro poder? La riqueza en las manos de la iglesia. ¿Usted se lo imagina lo que sería la iglesia? No, porque mucha gente tiene el concepto de que el oro, bueno, nosotros tenemos otra riqueza y que no es la material, pero quiero que comprenda el principio para que entendamos el diseño de Dios. No estoy hablando de nosotros enriquecernos, le estoy hablando de cumplir el propósito para el cual hemos nacido, y uno de ellos, diga conmigo, es ayudar. El apóstol Juan dice una cosa muy importante y luego usted lo corrobora. En la tercera carta dice: amado, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero él dice: amado, mi deseo es que seas prosperado en algunas, en todas. La palabra prosperidad en la Biblia me llamó la atención, que significa ayudar a alguien en el camino. ¿Qué es ser próspero? Diga conmigo: ayudar en el camino. Una persona próspera es alguien que ayuda en el camino. Es parte del cumplimiento del propósito que ayudáramos a alguien en la vida. Y mientras a más gente podamos ayudar, creo yo que es mejor. No podemos vivir en el encierro, en la idea de que no, yo no lo tengo, pero y tampoco quiero tenerlo. Es como una especie de obstinación. El oro es para los demás, el oro es del diablo. En realidad vemos nosotros de que la idea de Dios es, diga conmigo, es prosperarme. Pero ¿por qué prosperarte? Porque Dios necesita canalizar esa ayuda a la vida de muchas personas a través tuyo. Te necesita como un administrador de la gracia, y esa gracia tiene connotaciones espirituales y connotaciones materiales. Diga conmigo: gracia. Ok, por favor, escuche esto. La palabra Pisón, que es el nombre del río, el nombre Pisón significa ni más ni menos que multiplicación. Dígalo conmigo: multiplicación. Entonces piense por un momento, Dios lo puso a Adán en aquel lugar como nos ha puesto a nosotros en este bendito lugar. ¿Cuántos creen de que nosotros estamos en un huerto? Diga conmigo: un huerto. Esto es el huerto. La iglesia es ¿qué? El huerto. Uno de los factores fundamentales de la evidencia de que la voz de Dios se pasea a la luz del día, la voz de Dios se pasea a la luz del día, como ocurría en el huerto, es que nosotros somos altamente multiplicadores. ¿A cuánto les pasa eso? Que todo lo que tocan se les multiplica. Que llega un momento que dice: no quiero más casas, ni quiero más carros, ni quiero más trabajo, y no quiero. ¿Le pasa eso o no? No. Espere, yo sé que usted se está riendo por la humildad que tiene, pero piense por un momento entre nosotros y seriamente. ¿Verdad que le pasa eso a usted por estar en el huerto? ¿O no le pasa?
que la gente en las iglesias llega a un momento donde hace fila la gente. Y llega un momento que uno dice, momento, vamos a hacerlos entrar por turno, por la multiplicación masiva que estamos viviendo en estos ministerios. Así no está funcionando. Que le colapsan el WhatsApp, porque le escriben y le dicen, llévame contigo a la iglesia. Yo sé que usted se está riendo porque no quiere humillar a los que están alrededor suyo. Pero pregunto, ¿no le está pasando eso? Pero teóricamente nosotros estamos en el huerto y en el huerto de alguna forma tendríamos que experimentar esa dimensión de multiplicación como le pasó a todos los individuos que experimentaron el huerto en su vida. Todos experimentaron ¿qué? Multiplicación. Pero nosotros, bueno, yo sé que usted está en el huerto, pero vamos a hablar de los que no les pasa eso. Y que al contrario, en vez de multiplicación tienen una especie de recesión, ¿no? Recortes, escasez. Entonces, es probable que la gente crea que está viviendo en una dimensión, pero en realidad no lo esté. ¿Por qué? Porque a veces hay malas interpretaciones. Piense por un momento, Dios le dijo a Adán, el día que él pecare, ese día moriría. Y es probable que pueda haber en un sentido una mala interpretación porque recuerde que él pecó, pero no se murió, por lo menos biológicamente. ¿Se entiende, no? Por lo menos biológica o físicamente continuó con vida. Y no solo eso, que vivió. Por supuesto que en el ámbito profético, 1000 años es como un día de Dios. No alcanzó a vivir un día de Dios, pero en días de los hombres vivió cientos de años, casi 1000. Ahora, lo que yo quiero que entendamos es lo siguiente, escuche esto, porque no nos podemos conformar con lo que él se conformó. ¿Me está entendiendo? Dios le dijo que moriría y él puede haber dicho en algún momento, en algún pensamiento interno, ok, llevo 500 años y todo sigue igual. No ha pasado nada. Es entonces importante entender, diga conmigo, la multiplicación. Pero no hablemos, yo quiero preguntarle algo antes de que sigamos. ¿Usted quiere ser un agente multiplicador en el reino? Piense por un momento, solo piense por un momento. Cierre los ojitos por un momento y piense qué le gustaría multiplicar. Vamos, rápido, dígame algo. ¿Qué le gustaría multiplicar? ¿Cuál sería su sueño? ¿Multiplicar qué? Vamos, una sola cosa. ¿Cómo? Sanidad, multiplicar sanidad. ¿Qué más? Salud. ¿Qué más? ¿Cómo? Amor. ¿Qué más? ¿Cómo? Salvación. ¿Vio qué espirituales que nos ponemos en estos ambientes? ¿Ah? Porque dinero, dice alguien por ahí. Piense por un momento que la multiplicación o la capacidad de la multiplicación nos fue entregada primeramente para multiplicar la vida. Dígalo conmigo, la vida. Y cuando multiplicamos la vida, viene con ella todo el recurso. Recuerde que la visión es la vida, entonces la pro es todo lo que necesite para conservar esa vida. Por eso es que nosotros tenemos que ser ordenados a la hora de entender los conceptos. Si yo pretendo multiplicar cualquier otra cosa que no sea la vida, hay una motivación extraña detrás de todo. Puede ser emocional incluso. Puede ser buena y bien intencionada, pero no es el diseño. Entonces, diga conmigo, la vida. Por eso es importantísimo que si vamos a ser agentes multiplicadores, podamos multiplicar las almas, la gente, el alcance, la influencia, el bienestar de las personas, el consejo de Dios, el apoyo, el ánimo, todos aquellos atributos, aquellos derivados, diga conmigo, del amor. Ahora, piense conmigo, por favor, ¿qué es lo primero que de alguna manera nos tiene que acompañar? Creo que nosotros, siendo agentes multiplicadores, creo que el evangelio se nos va a hacer más fácil de nosotros poder cumplir con ese propósito bendito. Pero acompáñeme por favor a Primera de Reyes capítulo 1 verso 33. ¿Cuál era el segundo río?
según Génesis capítulo 2. ¿Cuál? Léalo, por favor. Vamos a leerlo. Mire lo que dice. Dice, el nombre del segundo río es ¿qué? ¿Cómo? Gihón. Dígalo conmigo. Gihón. ¿Qué significa Gihón? O vamos a leer un versículo para que entendamos un valor fundamental de nosotros, por favor, o una herramienta fundamental. Ya estoy en el tema. Ahora, termino la introducción. Acá entramos en el tema, porque necesitaba llegar acá. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 33. ¿Sí? La introducción es solo el 5% del tiempo que nos vamos a demorar en el mensaje. Si llevamos 5 minutos de introducción, nos vamos a demorar 50 minutos. No. Ok, no lo complico. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 33. Y el rey les dijo: tomen con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo ¿a dónde? Al Gihón. ¿Para qué lo llevaron al Gihón? ¿Para qué lo llevaron a ese río? Para reconocerlo como el rey de Israel. ¿Para qué? Entonces, en el evangelio del río del Espíritu de Dios que corre por este bendito huerto que es tu vida, de adentro hacia afuera, la primera dimensión tiene que ver con la riqueza multiplicada. Y puede ser material y puede ser espiritual, en ambos casos, de forma proporcional, porque tampoco creo en las desproporciones. El hombre es exageradamente espiritual y exageradamente pobre, porque la Biblia dice: amado, mi deseo es que seas prosperado en todo. Entonces la Biblia misma habla de un equilibrio, de un consejo apostólico para equilibrarnos. Y también está el otro problema: extremadamente rico, ¿sí? Y profundamente ignorante. Entonces tiene, diga conmigo, equilibrio. Pero luego vemos una herramienta fundamental para el desempeño y el desarrollo de nosotros. Algo que tiene que funcionar de alguna manera tanto con nuestra alma como en nuestro espíritu. Y es el poder del dígalo conmigo, reconocimiento. En el Gihón se da el fenómeno del reconocimiento. No lo podían ungir a Salomón en cualquier otro lugar, sino que lo tenían que ungir en un lugar proféticamente señalado por Dios a los antepasados, en el lugar del reconocimiento. Dígalo conmigo, reconocimiento. Y eso parece poco importante, pero es una materia absolutamente pendiente. Ya venimos arrastrando una materia del pisón, pero ahora estamos hablando de otra materia fundamental para el desempeño del propósito. Dígalo conmigo, reconocimiento. Es tan importante el reconocimiento que Jesús no le pudo dar lugar al poder del reconocimiento o a la práctica del reconocimiento, ni siquiera de manera superficial, ni lo dejó a que otro lo hiciera, sino que él lo hizo personalmente. Les hizo una pregunta y le dijo a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y luego les dijo a ellos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y entre ellos saltó Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro. Lo que estaba de alguna manera chequeando, analizando, filtrando era el poder del reconocimiento que había en ese hombre. Algo fundamental para la vida. Sin reconocimiento, de alguna manera estoy explicando, estoy gritando, estoy diciendo, estoy manifestando de que no me funciona un ámbito fundamental, un órgano vital en mi espíritu, que es el que tiene la capacidad de, diga conmigo, de percibir el mundo espiritual. No percibo las estaturas.
no percibo las envergaduras, no percibo los conocimientos, no percibo la profundidad de un hombre, no percibo la superficialidad de un ser, no percibo el error, no percibo el pecado, no percibo el corazón, no percibo la mala intención, no percibo la buena, no percibo el don, no percibo la habilidad, no percibo la destreza, no percibo el mover de Dios, no percibo el tiempo. Y no tener eso es igual a estar perdido en la vida. No puedo ir a ninguna parte, estoy practicando una religión muerta si no puedo percibir. Cuando no puedo percibir que estoy frente a alguien, cuando no puedo percibir que es mi momento, cuando no puedo percibir que Dios me está hablando, cuando no puedo percibir de que Dios me está direccionando, cuando no puedo percibir la profundidad, es algo que nosotros tenemos que cuidar, algo que tenemos que trabajar profundamente. Tóquelo por favor al vecino y dígale: cabezón, tenés que percibir. La percepción en nosotros es un signo vital. Cuando quieren saber si un hombre está con vida, usted va a experimentar los latidos de su corazón o el movimiento de sus pulmones. En el mundo espiritual, para poder percibir si alguien tiene vida de Dios, necesito percibir o necesito entender un signo vital fundamental: si percibe. ¿Ha notado que hay gente que no percibe? Que está en momentos importantísimos, fundamentales, y no perciben. No logran saber lo que está ocurriendo, lo que se está manifestando. No logran entender profundidad, no pueden discernir. No pueden entender profundidad, distancia, discernimiento, separar. Sencillamente porque no hay una capacidad de percepción. No logran entender dónde Dios los puso, por qué los puso, para qué los puso, cuál es el plan, cuándo hay que callar, cuándo tengo que de alguna manera agachar la cabeza, cuándo me tengo que humillar, cuándo tengo que manifestar la humildad, cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que dar el paso, cuándo tengo... Sin percepción no hay vida. Diga conmigo: reconocimiento. Y ahí es donde vienen tantas cosas fundamentales en la vida. Y el reconocimiento no es algo que opera en la vida de nosotros de manera extraordinariamente espiritual o únicamente de manera espiritual. El reconocimiento opera en nuestra vida incluso de manera natural. Hay hijos con los que usted va a tener que luchar muchísimo para que en ellos opere el poder del reconocimiento. Porque no pueden reconocer la autoridad, no pueden reconocer a los papás, no pueden reconocer a los hermanos, no pueden discernir las autoridades, no pueden reconocer a los mayores. No hay reconocimiento. Esos son los que más sufrirán en la vida. Y si no logran recuperar la vida, que es el reconocimiento en su desarrollo, están destinados a morir temprano. Y uno dice: ¿por qué? Porque hoy no reconozco una autoridad, hoy no reconozco una paternidad, pero mañana no reconozco el peligro. Mañana no reconozco la muerte que está delante mío, de alguna manera camuflada, que está agazapada. No la puedo reconocer porque perdí la percepción y la capacidad de reconocimiento. En el evangelio el reconocimiento es fundamental, es la capacidad operacional de moverme en el espíritu, de moverme en medio de las personas, de moverme en los negocios, de moverme en el campo secular, de moverme alrededor de la gente para operar en el ministerio. Fundamental. Jesús tenía una lectura de los seres humanos que él entendía lo que estaban pensando, a tal punto que suelta en una mesa: uno de los que está a la mesa me va a entregar. Un ministro con el poder del reconocimiento, la capacidad de la percepción operativa en su vida es invencible. ¿Por qué muchos sufrimos el golpe, la embestida, el desequilibrio emocional, los golpes en nuestra vida? Porque no vemos. Y todo el mundo ve que nos están fallando, todo el mundo ve determinadas cosas y nosotros no percibimos. No percibimos lo que no funciona, no percibimos lo que está mal, no percibimos lo que hay que acondicionar, lo que hay que renovar, lo que hay que proyectar. La Biblia dice claramente de que las cosas viejas tienen que pasar. Tengo que saber, tengo que tener una capacidad de percepción y de autoanálisis para saber que hay cosas que las tengo que modernizar, que ya no son para este momento, que tengo que ir hacia la próxima etapa.
Yo quiero que usted lo mire al que tiene al lado suyo y dígale, por favor, cabezón, que revivan esos signos vitales urgentes. Analice por un momento algo. Los grandes. Analice por favor a los grandes. Un hombre como David tiene un nivel de percepción y la vida lo pone en la encrucijada más grande de la historia de los hombres de Dios. Dios se lo asigna a Saúl. ¿Lo recuerda? Saúl se lo lleva a vivir a casa, a David, y lo tiene con él. Y Saúl comienza a desarrollar un espíritu contrario a ese hombre. Celo, envidia, competitividad. Perdió el norte Saúl. Y sin embargo nosotros vemos de que David está en una encrucijada. Más de una vez se tiene que haber pasado por la mente de David, ¿qué hago? ¿Lo mato y asumo yo el poder? ¿O me mata a él y se trunca el plan de Dios? Y así estuvieron en un conflicto, como usted ya sabe, donde David llegó incluso donde él estaba en una cueva prácticamente regalado y David no lo quiso matar en aquel lugar. Pero David en aquel lugar le dice, Padre mío. Saúl dice, Hijo mío. Y David dice, Padre mío. David sabe que no lo puede matar. Es el extremo de los casos, lo está persiguiendo, pero él sabe que no lo puede matar. Porque él sabe que de hacer eso, él podría perder el llamado para lo cual Dios lo había escogido. La prueba que lo iba a consagrar, el único eslabón que él, o la materia que él tenía que aprobar para ocupar la corona de Israel, era terminar en buenos términos con Saúl. Y usted va a decir de dónde viene eso. Esas son palabras de Elías para con Eliseo. Eliseo le dice a Elías, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Ok, si me vieres cuando cese mi ministerio, si me vieres cuando fuere quitado, si llegamos hasta la meta en buenos términos y formas y maneras, te será hecho. David sabe que si viola ese concepto, no hay quien le entregue el manto. No puede haber una transferencia si hay odio entre medio. Solo hay una transferencia si hay lealtad, amor, compasión, misericordia, piedad y todos los derivados del amor, honra. Pero estaba en la encrucijada más grande para un hombre de diseño. Él sabía que tenían que terminar en buenos términos, pero Saúl estaba haciéndolo todo para terminar mal. Porque Saúl está jugado y como está jugado lo quiere arrastrar a la desgracia, al propósito de David. Y tuvo que pedalear con un Saúl en contra. Entonces hizo un pacto con la sangre de Saúl. ¿Con quién? Jonatán. Entonces salieron con Jonatán al campo y Jonatán tomó una flecha y lo lanzó. Y cuando lo lanzó, Jonatán dijo que saeta de Jehová, y lo lanzó al propósito. Y ahí se fue David. Fíjese la meticulosidad de un hombre que sabe. Y tráigalo a la época, a nuestro presente, la incapacidad de reconocimiento de nuestros hombres en esta era. Donde la gente, por cosas absolutamente diferentes a las amenazas de muerte de Saúl, abortan al hombre que los puede lanzar al destino profético. Diga conmigo, reconocimiento. Todo lo que yo siembre, lo voy a cosechar.
no sembrar reconocimiento es igual a no poder luego cosecharlo. Y no cosechar reconocimiento es que luego la gente no me vea. Por eso es tan importante sembrar el reconocimiento. Porque luego usted va a ir por la vida sin que usted lo sepa incluso. Y te van a reconocer. En la ciudad, en los diferentes niveles te van a reconocer. Si es en el ministerio, pero si es como un santo, si es como lo que Dios te haya mandado a hacer en tu profesión, tu capacidad, va a haber un alto poder de reconocimiento porque sembraste reconocimiento. Van a ver en usted lo que otros no pueden ver, lo que está velado para otros, lo mejor de usted, otros lo van a poder apreciar. Y la vida tiene otra connotación cuando las cosas ocurren de esa manera. Los ministerios crecen a otra velocidad, las cosas te ocurren a otro ritmo, mientras otros tienen que hacer formaciones y tienen que hacer inversiones de décadas para poder ver un resultado. Hay hombres que nos ocurre esto casi de forma accidental. ¿Me está comprendiendo? Y tiene que ver, diga conmigo, reconocimiento. Hemos sido diseñados para poder movernos en el mundo natural desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que Dios necesita en medio de la iglesia? Una generación de hombres que puedan reconocer los potenciales, que no se puedan eclipsar por los errores de los seres humanos, que podamos ver más allá del envase de carne y hueso. Llegar a un ministerio y a una iglesia donde me miran los errores, las incapacidades, donde me miran toda la falencia, eso me ocurre en cualquier parte. El tema es llegar a un lugar donde puedan ver lo que tengo por dentro, donde alguien me pueda mirar y decir: yo veo que tienes esto, veo que Dios va a hacer esto, otro. Va a ser cuestión de tiempo, de meses, seguramente de años, pero veo tu potencial, veo tu capacidad. Necesitamos levantar una generación de hombres que no se eclipsen por el error, que no se eclipsen por lo negativo, sino que aprendan a ver más allá de lo que ven los hombres naturales. Diga conmigo: necesito ver. El reconocimiento es fundamental para movernos por la vida. Por eso, cuando nosotros vemos el principio de vida más importante de la vida, de la tierra, nos damos cuenta que depende indefectiblemente del reconocimiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, la fórmula de la vida depende de esa capacidad bendita dada por Dios desde el huerto, de que nosotros podamos ¿qué? Reconocer. Y no es fácil reconocer, pero ahí es donde nosotros nos la rebuscamos para reconocer. Y hay gente que a lo mejor no tenga mucho para reconocer porque no ha mostrado mucho, no ha dejado mucho y no deja visualizar mucho. Pero ahí está la hazaña de nosotros, porque el hecho de reconocer viene vinculado estrechamente con el amor. Es como la mamá que tiene un hijo que no trabaja, que no desarrolló una profesión, que no ha generado nada nunca en la casa, ni ha traído grandes satisfacciones ante deuda, problemas y dificultades. Pero la madre se la va a rebuscar en amor para de alguna manera reconocer, identificar que tiene algo positivo. Háblele usted a una madre y hágale entender que su hijo no sirve para nada en la sociedad. ¿Te lo aceptará? No. ¿Se va a rendir? Nunca. Nosotros deberíamos ser así con la gente, donde lo último en perder debería ser la esperanza. No lo voy a sacar adelante. Nadie ve nada en él, pero yo veo algo en él. Ese era de alguna manera Moisés. Usted recordará a Moisés cuando habló de Rubén. La Biblia muestra de que en Jacob fue maldecido porque se acostó, hizo una cosa brutalmente mala. Se acostó con la mujer de su padre. Entonces Jacob soltó un decreto sobre él y dijo que él era el primero, el primogénito de su fuerza, y le dijo: sin embargo no serás el principal, y lo destituyó.
Pero cuando asume o cuando toma la posta Moisés, generaciones más adelante, Moisés hace un decreto. Dice: viva Rubén y no muera. Decretó algo sobre la vida de alguien que solamente podía acarrear maldición. Teorías, maldiciones, malos pensamientos, hipótesis, realidades en algunos casos sobre muchos de nosotros abundan. Lo que debe abundar es una generación de hombres que vea las cosas al revés. Aunque nos llamen locos, aunque nos llamen que estamos de alguna manera equivocados, aunque pareciera que hiciéramos el papelón, pero vemos las cosas como Dios las ve. Reconozco, veo un potencial, una capacidad. Yo quiero que usted le diga al que tiene al lado suyo: Dios te quiere usar poderosamente. Dios te quiere usar para sacar oro de los hombres que nadie ha podido sacar nada bueno. Ese era Pablo. Hoy hablábamos, ¿no? Ese era Pablo. Dice: ahí va Onésimo, ¿no? Filemón, perdón. Ahí va Onésimo. En otro tiempo era un inútil. Sí. Escuche. Si yo le describo lo que es un inútil, no, pero si describo eso, si yo describo lo que es un inútil, yo creo que se terminó el culto. Onésimo era un inútil, lleno de convicciones, pero un inútil al fin, un hombre sin resultado de ninguna índole. Y lo tomó un hombre y lo dimensionó. ¿Se acuerda, no? Y ahora el hombre era útil. Dígalo conmigo: útil. Pero para que nos puedan reconocer, nosotros tenemos que aprender a reconocer primero. Por eso Dios nos ha dado cosas tan fundamentales en la vida para comenzar el proceso de reconocimiento. Usted y yo vinimos a la tierra, escuche, déjeme contarle algo, porque la capacidad de reconocimiento es lo que va a cambiar todo en tu existencia. ¿Por qué? Porque cuando usted lo mandaron al planeta Tierra, le hicieron un borrado de memoria. Porque si no le hubieran borrado la memoria en la dimensión del intelecto, usted se suicidaría al otro día para volver a donde pertenecemos. No tendría sentido el proceso de la existencia. Entonces nos hicieron un borrado de memoria para que nosotros caminemos en la dirección del conocimiento, del amor. Y la única manera de llegar a eso es encontrándose con Cristo Jesús. Y ahí empieza el proceso de reconocimiento. Reconocerlo a Él. Usted batió un récord muy importante el día que lo reconoció a Él. Pero la verdad es que no terminó ahí. Usted hizo la punta, dio el puntapié inicial en el ámbito del reconocimiento. Luego había que avanzar de reconocimiento en reconocimiento y en reconocimiento. Y toda la vida iríamos creciendo en niveles de reconocimiento. Entre ellos nos tenía que ocurrir algo. Como dice el libro de San Juan por allá por el capítulo 10. La oveja oye la voz de su... ¿Cuántos experimentaron la voz de su pastor y lo siguieron un día? ¿Solo usted? A ver, ¿quiénes escucharon la voz de su pastor y lo siguieron un día? ¿Y ha permanecido con su pastor? De cualquier manera, ¿verdad? ¿No cambió de rumbo en el momento que vio algo que no le gustó? Porque la gran mayoría, escuche, la gran mayoría dentro del reino lo hemos perdido al hombre que Dios nos hizo que lo reconociéramos. Yo siempre enseño algo, yo no sé si lo he mencionado.
Yo me convertí en una iglesia muy humilde, muy, muy humilde. Mi pastor era zapatero, no era argentino. Y él era zapatero y él era esos hombres que más que pastorearte con la palabra y la predicación, te pastoreaba con su manera de ser. ¿Vio esos hombres? Entonces yo, como estaba dando los primeros pasos en el evangelio, yo iba a la zapatería de él, donde él trabajaba, y me sentaba al lado de él y lo observaba. Yo estaba impresionado cuando lo conocí a mi pastor por su mirada, por cómo se trataba con sus hijos, por el cariño con el que me trataba, por la relación que tenía con su esposa. Era una familia para mí que yo la estaba descubriendo y observándola como perfecta. Yo venía casi de una jungla, de ver todo al revés. Y de repente, cuando yo lo conozco a él, yo no sabía que existían hombres así. Entonces yo estaba encandilado. Yo no sabía lo que era un rema, no sabía lo que era la Biblia, yo no sabía nada del mundo evangélico. Yo lo único que estaba impresionado era de conocerlo a él, y yo me quedaba horas observándolo y escuchándolo. Luego me empezaron a introducir. Él, me acuerdo que me dijo: voy a ir a una organización de la época, porque esa organización le ofrecía los templos a los pastores para que hicieran reuniones, y era una forma como de captar pastores para que ocuparan los templos. Y él dice: nosotros necesitamos un templo, voy a ir. Bueno, cosas de él, y yo tenía muy poquitos meses en el evangelio, y yo lo acompañaba a él. Entonces yo comencé a crecer muy rápido. A los 3 meses yo ya andaba predicando en la calle. Al año yo ya andaba haciendo campañas en la calle y en los países limítrofes como un evangelista. Y empecé a crecer. A los 2 años yo estaba incursionando en Europa con la palabra. Y estaba creciendo a paso agigantado. Y mi pastor era tan de esos hombres, pero tan modesto. No sé si decir humilde, porque no sé exactamente si eso es humildad, pero había como una modestia o una especie de concepto de inferioridad en su persona, que él me dice: Alberto, vos has crecido demasiado. Y empezó con eso, que yo crecía demasiado, que yo andaba, claro, porque yo continuamente lo quería arrastrar conmigo, lo quería honrar. Entonces el hombre que lo cubría a él me comenzaba a llamar a mí. Y vio cómo habla una persona, vio cómo le habló la víbora a Eva en el huerto, ¿no? Yo creía que me la sabía todo. Yo pensé, porque la gente a veces con 2 años de evangelio y que Dios lo está utilizando, hay gente que cree o creemos saber verdaderamente los designios de la vida. Entonces este hombre empezó a hablarme: qué potencia que usted tiene, el futuro que usted tiene, y su pastor es zapatero, y su pastor, y todo lo con esa sutileza. Entonces un día mi pastor, cansado de esa historia, de que yo le decía: me llamó Mengano, me llamó otra vez Sultano, el que lo tenía que llamar a él me llamaba a mí. Entonces mi pastor me dijo: mira, que te cubra él. Se enojó. Y yo le dije: ¿por qué? Y me dijo: no, porque me dice, se está metiendo en la historia y vos, Alberto, lo dejás que se meta. Y yo digo: pero somos toda una familia. Yo no sabía lo que eran las historias del jet set evangélico. Iba a ser mi primera conexión con ese mundo. Entonces él me dijo todo eso, y yo le dije: y yo ya estaba en Europa, me quedé en Europa. Y él me dice: Alberto, dale con él. Y le digo yo: pero usted no me puede abandonar. Me dice: no te voy a abandonar, seguimos siendo amigos. ¿Para qué? El otro me llamó y me dijo: voy a verte. Lo primero que hizo cuando llegó allá, me dijo: usted es un apóstol. Y yo dije: ¿yo? Si yo no sabía ni lo que era un apóstol. Pero fíjese cómo te hacen cuando te quieren echar en la bolsa, ¿no?
Y te lo cuento yo en primera persona. Y si me pasó a mí con el nivel de comprensión que tengo y yo que me creía vivo, me imagino lo que le puede pasar a tanta gente. Entonces yo dije, ¿estás seguro que yo soy un apóstol? Segurísimo. Bueno, y me empezaron a decir apóstol. Y yo, imagínense, no cabía en el traje. ¿Sí o no? ¿Quién se resiste a eso? Dígamelo. Si me pasara hoy, yo le diría, momento, volvé para tu casa. No, tranquilo. Pero en ese momento uno no sabe verdaderamente lo que está pasando. Uno cree que es todo parte del proyecto de Dios. Entonces, jamás deshonré a mi pastor, ni me alejé, ni rompí la amistad, ni nada por el estilo. Pero nos distanciamos por esas cuestiones de la vida, en el sentido de que yo comencé a ir, a venir, a hacer, a fundar obras por todo el mundo, y a esto y lo otro y aquello, y se produjo una distancia. El peor error que pude haber cometido en la vida fue ese. Si yo tuviera que decirle cuál es el error más grande ministerial, fue ese. En los años venideros me doy cuenta que hay un área de mi vida que necesita ser trabajada. Y he estado con los maestros más grandes del planeta en la palabra. Pero me dijo el Espíritu Santo, eso solo lo puede tocar un padre. Y yo dije, pero yo tengo uno. Me dijo, no, vos lo perdiste. Vos lo dejaste. Pero ¿cómo si yo tengo un cobrador de impuestos? Yo le doy un nombre, los diezmos, yo le doy... No, me dijo. Tu padre es tu padre. Lo otro es diplomacia, política, conexión. Pero un padre, el que te confronta. Claro, mi pastor a mí me hablaba, los demás me hablaban ya como Alberto Villanueva, el apóstol, pero mi padre me hablaba de tú a tú. Me subía, me bajaba, me decía, claro, yo decía, ¿por qué me habla así? O sea, claro, pero eso era lo que yo necesitaba. Eso es lo que un hombre de Dios necesita. Lo otro, luego uno lo encuentra por todas partes, a montón de una patada y salen 10. Pero el hombre que Dios te asignó sobre tu vida, eso no se puede cambiar. Pero yo me di cuenta de que la relación no era la misma, tenía características diferentes. Inconscientemente es probable que yo haya despreciado también eso en algún momento. Que haya mirado posiciones, cuestiones, resultados, que me haya desviado por eso, pero luego aprendí. Dios me reveló eso, me hizo uno de los hombres más grandes del mundo hablando de paternidad. Yo entendí que me había equivocado y lo reconozco hasta el día de hoy. Y se puede enmendar, lo estoy enmendando. Pero tenemos que preparar a una generación para que no cometa esos errores, porque la factura te pueden pasar décadas y te está esperando. De haberse equivocado con el hombre que me engendró, el que te mostró el diseño, el que toca las fibras más íntimas de tu alma con sus principios. Eso no se puede resolver como lo resolvemos nosotros. Nosotros lo resolvemos de manera política, diplomática, sistemática, natural, humana, con los ojos naturales. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me cubre? Hago una oración. Venga fulano, cubrime mengano, tirame el saco tanto. Así lo resolvemos. Y luego nos damos cuenta de que estamos hablando de los designios de la vida. De que estamos hablando de los designios del ministerio y de que hay áreas, ámbitos adentro nuestro, en lo profundo de nuestro ser, que la única forma de trabajarlo es alineado con aquello con quien Dios probó en mí el reconocimiento. Por eso la Biblia dice que lo primero que nos ocurre es que nos prueban ese reconocimiento. La oveja oye la voz de su pastor y le sigue. ¿Cuántos tenemos pastor? ¿Cuánto tenemos que cuánto queremos apreciar a nuestro pastor?
Me dijo una cosa tan grande el Espíritu Santo. Yo he escrito libros y muchos de ustedes saben que es así. Pero me dijo una cosa tan grande Dios. Tenemos mucha seducción pastoral e incluso apostólica. Mucha. Tráfico de ovejas y de pastores. Sí, muy común. Pero me dijo una cosa tan tremenda Dios. No importa por lo que estés pasando con tu pastor. Hay gente que quiere saber más, no tienes que cambiar al padre por ello, como me pasó a mí. Hay gente que quiere hacer más y cree que un padre lo va a limitar. No es así, en realidad la limitación está acá. Podemos tener, para superar todas esas áreas, podemos tener él o los maestros que queramos. Él o los maestros que queramos. 1000 si se los aguanta. Podemos tener muchos ayos, pero paternidad una sola. Solo una. Y no importa la condición, la característica, tengo que aprender a entender. Yo de mi pastor aprendí a entender lo que verdaderamente tiene después ya yo de viejo. Me di cuenta que él tenía algo adentro de él que en mí era absolutamente indispensable y que no lo pude encontrar nunca, a pesar de haberme relacionado con millones de hombres de Dios en el mundo. Lo que él tenía para mí era un depósito que traía desde la eternidad. Diga conmigo reconocimiento. Por eso es tan importante el reconocimiento en el mundo espiritual. Tan importante la conexión. Son conexiones que Dios ha hecho. Hay cosas que nosotros no las podemos escoger. No podemos escoger ninguna de las dos familias, hablando de paternidad. Ni el papá biológico con la mamá y mis hermanos, y tampoco puedo escoger al papá de la fe, que son el matrimonio, con lo que configura o conforma la iglesia. No lo podemos escoger. Y es probable que hayan cosas que no me gusten, que no me convenzan, que yo no las entiendan, que yo las haría de otra manera. Pero tengo que aprender, diga conmigo, a reconocer. Es parte de una prueba divina, es parte de una evaluación de Dios. Dios necesita saber de que mi capacidad de reconocimiento está desarrollada, que no está atrofiada en ningún caso ni obstaculizada, para que cuando yo me tenga que encontrar con el Padre de la Gloria no tenga problemas para reconocerlo. Hoy nos encontramos con una iglesia que si descendiera el propio Señor Jesucristo no lo reconocería. Estamos tan eclipsados con un montón de cosas que a la gente le costaría muchísimo reconocer verdaderamente lo de Dios, que funciona en el silbo apacible, que funciona en la humildad, que funciona en el silencio, que funciona en esos ámbitos. La gente está acostumbrada a los rayos, a los truenos, a las luces de colores, al humo, a todo aquello, al show evangélico. Yo quiero que usted lo mire al que tiene al lado suyo y dígale: reconozcamos. ¿Cómo se llama el tercer río? Daniel capítulo 10, verso 4. ¿Estamos bien con la hora? Díganme algo, por favor. Son las 9:15. Anoche terminamos, ¿a qué hora? A las 10. ¿A qué hora tenemos que terminar? 11, no. Vamos, no nos demoremos. Termino con este punto. Déjeme decir algo. Nos quedan 2 ríos, pero nos vamos a tener que quedar solo con 3. Y en otra visita hablamos del 4. Bueno, pero usted cuando ande por la calle, dígale: yo tengo un huerto solo con 3. Y listo. No pasa nada. ¿Cuál es el tercer río? Daniel capítulo 10, verso 4. ¿Qué dice?
Vamos, alguien que lo lea fuerte, como cuando da órdenes en su casa. He aquí una mano me tocó y me hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. 11. Vamos. Dice, y me dijo Daniel, varón, dice, varón de deseos, está atento a la palabra que te hablaré y levántate sobre tus pies porque a ti he sido enviado ahora y he estado hablando contigo. Dice, y yo estaba temblando. ¿Está conmigo, no? ¿Qué verso leímos? Ok, déjeme leer un solo versículo, por favor. El 4. ¿Sí? El 4. Pónganos el 4 para que no lo leamos todo. Ya sabemos que Dios le está hablando, le está entregando una visión en el 10 y el 11. 4. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Daniel en el Hidekel? Estaba teniendo una visión. Dígalo conmigo, una visión. ¿Qué estaba recibiendo? Dígalo de nuevo, una visión. Hemos hablado del agente multiplicador y de la capacidad del reconocimiento dada por Dios a nosotros. Pero hay un tercer elemento fundamental que es la visión. ¿Cuántos queremos llevar a la iglesia hacia una visión sana, poderosa y eficiente? Una de las cosas fundamentales dentro de una visión es que tengo que permitir que la visión sea netamente escritural. Y para que la visión sea netamente escritural, tengo que analizar parámetros, principios fundamentales. Uno de los conceptos que nos va a ayudar a tener una visión sana es el diseño. Dios reveló 3 diseños a 3 hombres. Se los reveló a Noé el arca, le reveló a Moisés el tabernáculo y le reveló a David y Salomón el templo. Pero uno de ellos habla con lujo de detalles, dígalo conmigo, de la visión, según Pablo en la carta a los Hebreos. Y dice que aquel tabernáculo es una sombra y una figura de lo que había de venir. Por eso es tan importante entender el tabernáculo y sus operaciones, pero de manera aplicable, porque hemos tenido muchas enseñanzas al respecto que no tenemos forma de aplicarlas. Hace muchos años Dios me habló del tabernáculo y su aplicación. Voy a mencionar rápidamente algo. El tabernáculo, como usted sabe, tenía 3 funciones, o mejor dicho, 3 ambientes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El camino, la verdad y la vida. Dígalo conmigo, el camino, la verdad y la vida. Entonces la gente, nosotros cuando entramos en Cristo Jesús, entramos por el atrio. Y apenas entramos por el atrio, nos encontramos con 2 mobiliarios fundamentales que no los podemos obviar, o mejor dicho, con 3. Las puertas, los evangelistas, el altar de bronce, todo el ámbito del sacrificio de la vida del ser humano y dígalo conmigo, el lavacro. ¿Para qué era el lavacro? ¿De qué estaba hecho? ¿De qué? ¿Y de dónde sacaron el bronce? De los espejos de las mujeres de la época. Era para reflejarse. Era para ejercer una autolimpieza del ser antes de ingresar ¿a dónde? Al lugar santo. Fíjese que la administración no es donde un externo o un tercero me limpia. La administración es cuando yo aprendo a autogestionar la liberación y la limpieza dentro mío. Por eso es que tenemos generaciones y en prácticas evangélicas tenemos gente obsesionada y adicta, entre comillas, a la administración moderna de la iglesia. Pastor, ministreme. 20 años de evangelio. 30 años el tipo de evangelio. Ministreme, por favor, mínimo una vez a la semana. ¿Cómo? Eso no es normal. Yo tengo que trabajar conmigo y aprender a desarrollarme de manera personalizada. Tiene que haber, diga conmigo, estructura.
Por eso es tan importante que la iglesia tenga una estructura que no fomente el error, sino que los confronte en el buen sentido de la palabra para que la gente crezca cuanto antes. ¿No cree usted de que tenemos una generación dentro de las iglesias de gente hipersensible? La hipersensibilidad es uno de los fenómenos eclesiásticos de este tiempo. ¿Qué te pasa? Estoy herido. Heridos, pero a punta de pala, por camionada. ¿Y qué te pasó? No, los hermanos no me nombraron a mí. Hicieron la obra de teatro y no contaron conmigo. Pusieron a los ujieres y a mí no me llamaron. Nadie cuenta conmigo, yo soy el peor de todos. Son hipersensibles. Hace poco, yo no sé si lo conté acá, tenía un ex compañero mío que se convirtió al evangelio. Yo lo gané, pistolero, años preso. Se congrega, pasan unos años y hablo con él hace unos días y lo noté raro y me dice, estoy herido. Y le digo, con una metralla, con una pistola, con un revólver, ¿con qué te hirieron? No, me dice, en el alma o el corazón. Le digo, vos herido, te tendría que dar vergüenza, vos herido. Eso que me lo diga una señorita, un hermanito que viene de la universidad, del colegio, que jugaba a los camioncitos con 12 y con 13 años o a la PlayStation con 15 o 16, pero vos herido. O sea que la iglesia te hizo mal. Te domesticó la iglesia. En vez de ser más fuerte, sos más débil ahora. Entonces tenemos una generación de hipersensibles que me dijeron, que me hablaron, me levantaron la voz y ahora no, he perdido el... No es normal eso. Por eso necesitamos trabajar con estructuras sólidas de carácter escritural. Cuando la gente entra al evangelio, no le podemos sacar el altar de bronce. Tenemos que dejárselo ahí para que sepamos si es apto para entrar en la otra dimensión o no. Nosotros, por hacerle un favor a la gente, le hemos sacado el altar de bronce para facilitarle el camino. Y ellos quieren luego entrar en otra dimensión y de sacrificio no saben. Parece que obviaron que sin sacrificio no hay gloria. Parece que obviaron que sin sacrificio no hay manifestación de la gloria de Dios. Sin sacrificio no me pueden revelar y lo que voy a experimentar en el lugar santo en realidad no lo voy a poder experimentar. Sin sacrificio el lavacro no tiene sentido. Por eso es que hay muchísima gente y cuando entendemos por diseño podemos diagnosticar. ¿Sabe qué? Yo llevo años luchando con un área y no la puedo. Ok, ¿sos un hombre de sacrificio? Bueno, la verdad que ni siquiera sabía que había que hacer uno. Ah, claro, ese es el problema. O sea, no hay forma, por más que te metamos en el lavacro atado y te zambullamos todas las veces que te zambullamos, e incluso con aceite hirviendo, no te podemos freír. No hay manera de ayudarte. Porque hasta que no haya un nivel de sacrificio en tu vida, no podemos pasar estas dimensiones. Luego en el lugar santo vas a encontrarte con tres cosas fundamentales que son figuras de una gran estructura eclesiástica. El candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. La mesa de los panes de la proposición, una plataforma de servicio. ¿Puedo servir en Dios inmediatamente después de haberme convertido? ¿Sí o no? Estoy recién convertido, acepté a Jesús esta noche, mañana. ¿Ustedes me pueden poner a servir o a trabajar en algo? ¿Sí o no? Yo quiero que usted piense, no me conteste en piloto automático. Piense. Lo que tiene sobre los hombros no es solo para peinarlo, es para pensar. ¿Puede trabajar un individuo con horas de convertido en el evangelio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los pastores me están diciendo que no. Y ahora me da vergüenza decir que sí, se puede. ¿Se puede o no? Entonces Jesús estaba cometiendo
una improvisación y una imprudencia. Porque Jesús mandó a la samaritana y porque Jesús mandó al endemoniado gadareno. Recién desendemoniado. Le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios con tu vida. Ese es el verdadero servicio primario. El testificar de lo que Cristo hizo en mí. El primero, escuche, como nosotros no conocemos esa plataforma, la gente viene a la iglesia y nosotros le tiramos el freno de mano. Pero eso es absolutamente imprescindible y es parte del sacrificio. En el momento que cruzó la puerta por ahí, la única forma que yo sepa de que es genuino lo que dice que le ha ocurrido es mandarlo y soltárselo a los tiburones, a los leones en la calle. Andá y contá lo que Dios ha hecho contigo. No, que a mí me da vergüenza. No, este no creyó nada. La mayoría de la gente no funciona así. Entonces nosotros los traemos a la iglesia y los ocupamos en tarea doméstica y le decimos que está sirviendo a Dios. El hermano se convirtió ayer, ya está sirviendo a Dios. Acomoda el pupitre, barre la iglesia, acomoda la silla. Es una tarea doméstica. Eso no le va a sumar nada en el desarrollo y el desempeño espiritual. Pero el hecho de que aprenda a ganar vidas, lo va a ganar en el adquirir sabiduría, en el desarrollo. Porque el que gana almas se hace sabio. Y ese hombre yo necesito meterlo al lugar santo para que ese hombre, número uno, funcione en el primer nivel de servicio. 2, el altar del incienso. El hombre tiene que aprender a orar. Y tiene que aprender los misterios de los niveles de la oración. ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron a orar? No he dicho cuántos de nosotros vimos a otros orar. ¿Cuántos de nosotros oramos con otros? No he dicho eso. He dicho a cuántos nos enseñaron a orar. No nos enseña la iglesia a orar. No hay un sistema, una estructura que nos enseñe. Por eso es que oramos las cosas que oramos. Empiece así a grabar en las oraciones y después escúchelas y va a ver lo que va a salir ahí. Claro, porque uno dice, pero ¿y por qué oraba? Yo me acuerdo de mis oraciones antes y me río solo. Y digo, gracias a Dios que en aquella época no existían, no quedaron grabadas. Porque decimos cada cosa en las oraciones porque no nos enseñaron a orar. Es como un bebé, 2 años, 3 años, quiero enseñarle a que vaya al baño. Yo no voy al baño y lo hago que él vea como yo hago. Yo le enseño a ir al baño y tampoco le digo, hijo, anda al baño. ¿Se imagina un niño de 2 años diciéndole anda al baño y dejándolo solo ahí? ¿Cómo sale luego? ¿Ah? Te ha decorado todo el baño después. Claro, porque no le enseñé. Y en el mundo de nosotros, a nosotros nos dijeron, ora conmigo. Venía lo que llamamos nosotros el bien y ponderado culto de oración. Entonces venimos y lo que menos se hace es orar. Y si ora, ora uno. ¿Sí? Y por eso es que luego oramos en serie. Ha notado algo muy común. Esto, si quieren corten eso, pero escuchen esto. En muchos lugares la gente ora igual que los pastores. Todo igual, repiten hasta las mismas lenguas. Y hay gente que dice, no, este es igual que yo porque tiene el mismo espíritu. No, porque es que no tiene creatividad ni imaginación ninguna. Entonces lo único que hace es copiar. No aprendió a orar el hombre. Y esas oraciones son las que van a trastornar el mundo, el infierno. No, que van a levantar muertos, sanar enfermos, trastornar ciudades. Eso no puede hacer nada porque eso es una cuestión natural y humana. La oración es una cuestión
más que de palabras, es una cuestión de la resonancia del ser, algo que nace en lo profundo de mi ser. Hay oraciones que no son ni siquiera en español, ni son la secuencia de sílabas que forman palabras. Hay gemidos indecibles que levantan muertos. Diga conmigo, estructura de oración. Y luego el candelero de oro, que es una estructura de discipulado. No le voy a preguntar a los pastores si discipulan, y mucho menos voy a preguntar con qué. Y no le voy a preguntar a usted si lo discipularon, ni le voy a preguntar con qué. Pero en la mayoría de los casos, yo también pastoreo. Y tengo relación con un par de miles de pastores en el mundo. ¿Cómo hacen los pastores? Porque acá hay otra institución en la experiencia. ¿Cómo hacen los pastores apóstol para desarrollar un material de discipulado normalmente? Yo sé que hay excepciones como los pastores que están acá, pero normalmente, ¿cómo hace la mayoría de los pastores? Entre otras cosas. Otros te escriben un mensaje y te dicen, ¿no tendrá algún materialcito de discipulado? Otros van a la librería y miran, ¿qué hay por acá? A ver, es como cuando vas al supermercado y estás buscando qué vas a preparar para nutrir a tu familia. El discipulado es otra cosa. El discipulado es un bagaje de experiencia, de principios que se me han revelado y los estoy plasmando como pastor en papel, los enseño, los plasmo en papel, los archivo y así sucesivamente, y a la vuelta de 2, 3, 4 años tengo una cantidad así de información que luego la profesionalizamos, la estructuramos y ya no la doy yo, sino que ahora la dan los discípulos a otros discípulos. Y ahí va implícita la visión, ahí va implícito los principios, ahí va una dieta equilibrada. Pero en la mayoría de los casos hay una irresponsabilidad. Que las ovejas son casi un experimento. Que a veces la labor pastoral es más parecida a una labor científica. Por eso es que hay ovejas que son casi que usted dice, wow. Algunas son como Dolly, clonadas, y otras que salieron raras. Y cuando y cuando se prueban materiales, yo he estado con hombres que me han dicho, pero así como quien está probando algo, como quien está probando una especie de fármaco nuevo. En ratones de laboratorio, hombres con iglesias lindas. Y me han dicho, Alberto, contame, vos tenés material. Bueno, algo ahí por ahí. Porque yo estuve trabajando con los materiales de fulano. Y las ovejas no saben cómo me salieron. Vení que te muestro una. O sea, y te la muestran toda deformada. Claro, mirá lo que salió. Y yo le digo, ¿pero qué es lo que le diste? No, se fue así, se fue allá, esto, lo otro. O sea, agarró para cualquier lado. Pero claro, es que hiciste un experimento. Y me dice, y ahora le vamos a meter lo tuyo. No. No, porque es que ahora lo que hay que hacer hay que hacerle un detox de 1 año a esto. Yo sé que usted se ríe, pero son los fenómenos que se dan en el reino. ¿Estás conmigo esta noche? Por eso qué importante que es de que tracemos una estructura escritural y sana. Es fundamental para que podamos ver el éxito en esto. Termino con esto. ¿El último río cuál era? ¿Cómo? Éufrates. El último. Pero no lo voy a enseñar. Solo voy a mencionar una cosa. Jeremías 13:4. Ya conoce usted la historia. Dios lo llamó a Jeremías y le dijo, entierra tu cinturón. ¿Qué es el cinto? En Jesús están las 5 vestiduras o 5 prendas que forman parte de los 5 ministerios en el cuerpo. Las sandalias,
de evangelista, el calzoncillo, la ropa interior, maestro, la túnica pastoral, el cinto profético y el manto cubriendo toda la vestidura. El manto apostólico. En este caso, Dios le pide a un hombre que su don lo siembre. Dígalo conmigo, el don se siembra. Porque el don es un regalo. Y me ha sido dado en realidad para sembrarlo. Llámele como usted quiera. Hay dones naturales, dones espirituales, dones sobrenaturales, dones revelacionales. Como sea el don, tengo que aprender a sembrarlo. Hasta que se pudra o hasta que, en el buen sentido, muera para que lleve mucho fruto. Dios le está enseñando el misterio a Jeremías de cómo, dígalo conmigo, sembrar con el don. Hemos sido llamados para el don, utilizarlo en todos los casos en favor de terceros. Nunca en favor propio. Ahí es donde nos buscamos la ruina, la quiebra. Por eso lo mejor que nos puede pasar es sembrar. Me llamaba mucho la atención cosas que escuché en estas últimas horas respecto a la construcción de este lugar y respecto a la construcción que Efrén llevó adelante allá. Cómo se habían ayudado o acompañado en el proceso. Y se producen esas cosas cuando nos atrevemos a usar el don para beneficiar a otro, ya sea en lo poco o en lo mucho. En el ámbito que sea, nunca te va a faltar. Pero no estoy hablando de material, estoy hablando del don, que puede ser espiritual, natural, ponerlo a funcionar para que de alguna manera sean beneficiados muchos. Y no funciona solo dentro de este ámbito, funciona en un montón de ámbitos. Por eso qué importante que nos podamos levantar con esa conciencia esta noche antes de terminar. Todos tenemos dones. Siempre tu propósito, escuche, tenemos que quitar un mito de la mente evangélica. Dios me llamó a servirle y yo no quería servirle, eso no existe. Nunca Dios te va a llevar a algo contra tu voluntad. Dios sabe que para que lo que te llame a hacer prospere necesita tu pasión, tu amor, tu entrega. Entonces nunca te va a llamar a hacer algo que no te apasiona, algo que no está conectado con tu equipamiento preexistencial, tus dones. Dios esto no lo improvisa en la tierra, esto viene desde antes de la fundación del mundo arreglado, consolidado y constituido. Entonces usted ya viene con un plan, con una obra buena preparada de antemano para que usted ande en ella. Y acorde a eso usted tiene dones, capacidades y una pasión activada para llevarlo adelante. Entonces para encontrar el propósito usted no se tiene que romper la cabeza. Usted tiene que pensar, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Y qué es lo que se me da en mis manos, mi habilidad y mi destreza? Y Dios va a bendecir eso en tu vida. Eso es lo que se va a desarrollar. No tengo que andar haciendo una investigación, probando, a ver si hago lo que le funciona a aquel. Todos nosotros somos auténticos, diferentes, originales. ¿Está listo para que activemos eso? Pero activemos el propósito o la fórmula de la vida. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. ¿Dónde dice eso en el Nuevo Testamento? ¿En qué libro? ¿En qué libro? Efesios capítulo 6, verso 2. ¿Y de qué habla Efesios capítulo 6? La guerra espiritual. Pero comienza en el verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. 2, porque esto es justo. 2,
Honra al papá y a la mamá para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Para que me vaya bien en qué? No dicen todo. Dice para que te vaya bien. Entonces, como no dicen todo, lo tengo que aplicar al contexto del capítulo 6. ¿Y el capítulo 6 de qué habla? No, guerra. Entonces, para que te vaya, ¿en qué? En la guerra. Para que usted no ande como un perdedor por la vida, sino como un vencedor. Honra. ¿Qué es honra? Para terminar, en Puerto Peñasco. ¿Qué es honra? ¿Lo podemos definir con 3, con 4 palabras? En la Biblia no tenemos un explicativo de manera literal de qué es la honra, pero sí tenemos un explicativo detrás de la letra. Pero es imperceptible para la mayoría de los seres humanos porque la mayoría no sabe qué es la honra. Pero yo pregunto, ¿qué es la honra? Respeto, cubrir las faltas, reconocimiento. ¿Qué dijiste, mi hermano? Reconocimiento. Reverente. ¿Qué más? Valor. ¿Algo más? ¿Quién da más? Piense conmigo, se lo suplico. Para poder entender la honra necesitamos entender la biología humana, lo que Dios ha constituido de nosotros. Usted y yo vinimos al planeta sin sembrar nada y cosechamos. ¿Cuántos años estuvo cosechando usted de sus padres? Exclusivamente. ¿Cuántos? 20. En algunos casos 18, 15, en otros 30, 35. Pero cosechando al fin. Vinimos al planeta cosechando lo que nunca habíamos sembrado. Pero esa cosecha la tenía preparada Dios con sus siervos, que eran ¿quiénes? Nuestros padres, que por amor te prepararon una cosecha que nunca sembraste. Ahora, esa cosecha que nunca sembraste tiene que ser devuelta. Según la calidad de tierra que usted sea. La Biblia dice que al 30, 60 o 100 por 1. Usted ha devuelto a sus padres en algún tipo de porcentaje los 20 años de siembra que hicieron en usted. Y si necesita una calculadora, saque la cuenta y no responda tan rápido. Entonces, ¿qué es la honra? Según Pablo, una deuda. ¿De qué? ¿Dónde la contraje? Los primeros 20 años de tu vida. ¿Y qué pasa si yo no la devuelvo? Estoy quebrando o arruinando a los seres que más me amaron en el planeta. Por eso es que la vida no nos puede funcionar a nosotros. Por eso ahí está la respuesta de por qué tanta pobreza en nuestra sociedad. Ahí está la respuesta de por qué tanta gente no le funciona ninguna fórmula filosófica de vida y el evangelio tampoco va a funcionar si no entendemos la fórmula de la vida. Hay gente que cree, no, estoy orando, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar una idea. Tengo una deuda con mis padres. Entonces nuestros padres no deberían depender del sistema de la seguridad social o jubilatorio nacional. ¿Cuánto es una jubilación acá, en este país? ¿No hay nadie jubilado acá? ¿A qué edad se jubilan las personas? ¿A qué edad se jubila una persona? ¿Y no hay nadie que se haya jubilado acá? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto es eso en dólares? $150.
¿Y vive un abuelo con $150? ¿Se dio cuenta que honrar no es respeto? El respeto es indispensable, pero no es respeto. Los que tienen hijos saben de que uno puede tener hijos que te respeten, pero otra cosa es que te honren. Tener un hijo que te honre, wow. Tener un hijo que te honre es un regalo del cielo. Y cosechar un hijo que te honre, lo podemos cosechar si nosotros hemos sembrado antes algo así. Es el que dice, no, yo no quiero casa sin que mis padres la tengan primero. El que dice, yo no voy a andar en un carro nuevo sin que él lo tenga primero. Él tiene menos tiempo que yo. De hecho, muchos de los que están acá no estarían sufriendo, padeciendo cosas que padecen en la vida si tuvieran hijos que los honraran. La mayoría de ustedes han sido técnicamente olvidados. Sí. Y serán ayudados con lo justo y lo necesario. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que te llamaran como lo llamó José a Jacob. Y dijo, traigan a mi padre, vive aún, lo mejor de la tierra de Gosén para mi padre. Ellos deberían ser la jubilación de nosotros. Ellos deberían ser el proyecto, el sueño nuestro. Ellos serían los que nos hacen vivir lo que no pudimos vivir porque nos privamos para darle a ellos. Pero la mayoría de los viejos están olvidados. Apenas un medicamento, una urgencia, una limosna de vez en cuando. Pero la deuda no se habla. Usted y yo tenemos que cambiar eso. Esto nos pasó a nosotros, pero no le puede pasar a la próxima generación. Con el conocimiento y la revelación que hay hoy en el aire y en el ambiente. Usted no puede mirar para otro lado frente a semejantes verdades, porque esto es la fórmula de la vida. Los pastores no pueden desoír el concepto, porque la honra se cobra. Y si la cobra Dios, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dijo él. Muchas veces nosotros por un amor no hemos querido poner eso sobre la mesa, pero esa es la fórmula de la vida para tus hijos. Usted no la va a cobrar porque usted es interesado materialista. Nunca pondría en duda su amor por sus hijos. El propio Dios conoce su corazón para con ellos, porque Él dijo, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Pero si usted no le enseña esto, ellos tendrán un serio problema, sobre todo con la sociedad a la que se tienen que enfrentar en los próximos años. Ellos necesitarán una protección sobrenatural para que no mueran antes de tiempo. Ellos necesitarán quebrar el sistema financiero para que sean hombres prósperos en medio de la sociedad. Y la única forma de que se les proyecte la sabiduría, la inteligencia, todo aquello que viene con una razón de ser, es que ellos te tengan en su agenda a ti. Y que ellos vayan a la universidad soñando en engrandecerte. Y ellos hagan negocios soñando en darte lo mejor de la tierra. Y Dios los va a respaldar poderosamente a ellos. ¿Y por qué vivimos nosotros esto? Porque nosotros abandonamos a nuestros padres. Y tenemos que pedir perdón. Todos. Es muy raro que alguien haya entendido de que con los papás tenemos una deuda. Y no estoy hablando de los padres de fe solamente. Estoy hablando de los biológicos. ¿Está dispuesto a cambiar su estado y su condición de prosperidad en la tierra? ¿Está dispuesto a poner a sus papás, aunque parezca absurdo y lógico,
desfasado como una prioridad en la lista de su desarrollo? ¿Tiene el valor para hacerlo? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Esos hijos serán invencibles, inaccesibles e intocables en la sociedad que viene. Ni hablar de la prosperidad que viene sobre ellos. Viene un tiempo donde todo esto se tiene que saber. Nosotros creíamos que honrar era una limosna. ¿Está dispuesto para que pongamos en práctica el huerto en el que vivimos? ¿Que honremos a Dios en esta noche? ¿Está dispuesto o no? Póngase de pie, por favor. Te adoramos. Cierre sus ojos un momento. Quiero que piense en sus padres. Y le pidamos perdón a Dios. Solamente si usted sabe que no los pudo honrar. No pierda el tiempo con justificaciones en su mente. No pierda el tiempo con teorías. Si usted no los pudo honrar, simplemente dígale a Dios, perdóname. Perdóname. Y si ya se te fueron de la tierra, dígale a Dios, perdóname. 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 Porque esta noche este hombre me ha mostrado una verdad. Perdóname. Pero si los tienes con vida todavía, estás a tiempo. Y ahí donde estás, haz esta oración que quizás te sirva, porque yo la hago todas las noches. Dame la vida y el recurso para honrar cada mañana a mis padres. Dámelo. Dámelo. Quiero honrarlos. No permitas que se me vayan sin darle lo que se merecen. Dámelo. Opra maya somori bantarabo. Hay gente que me está entendiendo esta noche. Hay gente que sabe de lo que estoy hablando. Hay hombres y mujeres mayores que lo dieron todo por sus hijos y no saben lo que es la honra. Pero dice Dios, yo haré volver en sí a tu hijo. Y vendrá y te dirá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y te alegrará los próximos años de tu vida, porque serán los mejores. Ori mandura mayan sekere vendoro muribante. Ori breseki mamayan sokobobo. Honra. Honra. Oh, Rey de Gloria, Él está aquí. Es muy fuerte su presencia ahora aquí. Veo mujeres que están recibiendo ideas empresariales muy grandes ahora mismo. Veo a hombres que se les está activando la creatividad ahora mismo. Es un año antes de fin de año, tiempo de emprendimiento, de desarrollo.
Oribro sokuri karamaise que mondoro muribra. Oribra se quere ventoro mosendara. Te adoramos. Te adoramos.